Mi origen. Mi nombre es Enoch, y mi historia es una de las más fascinantes de la Biblia. Nací en una época en que la humanidad estaba sumida en la maldad y la corrupción, pero mi familia era diferente. Mi padre, Jared, era un hombre justo que temía a Dios, y me enseñó a hacer lo mismo. Recuerdo las noches en que me sentaba a su lado, escuchando historias de la creación y de la promesa de un Mesías que vendría a salvar a la humanidad. Pero mi historia no comienza conmigo. Comienza con mi antepasado, Adán, el primer hombre creado por Dios. Adán desobedeció a Dios y cayó en pecado, y desde entonces la humanidad ha estado luchando por encontrar la forma de regresar a Dios. Mi familia, sin embargo, se mantuvo fiel a Dios, y por eso fui elegido para ser el portador de una gran promesa. Mi nombre, Enoch, significa dedicado a Dios, y eso es exactamente lo que fui desde el principio. Mi vida estuvo dedicada a Dios, y Él me guió en todo lo que hice. Me enseñó a caminar con Él, a escuchar su voz y a obedecer sus mandamientos. Y así, comencé mi viaje con Dios, sin saber a dónde me llevaría. Pero Dios sabía exactamente a dónde me llevaría. Me llevaría a un lugar donde la fe sería mi única guía, donde la obediencia sería mi única opción. Me llevaría a un lugar donde la presencia de Dios sería tan real, que no podría evitar sentir su amor y su poder en todo lo que hiciera. Y así, mi viaje comenzó. Un viaje que me llevaría a través de valles oscuros y montañas altas, a través de pruebas y tribulaciones, pero siempre con la presencia de Dios a mi lado. Un viaje que me llevaría a ser el hombre que Dios quería que fuera, un hombre de fe y obediencia, un hombre que caminara con Dios. ¿Y a dónde me llevó este viaje? A un lugar donde la muerte no existe, donde la vida es eterna, donde la presencia de Dios es la única realidad. Un lugar llamado cielo. Pero eso es una historia para otro momento. Mi llamado a caminar con Dios fue un proceso gradual, pero decisivo. Recuerdo el día en que Dios me habló por primera vez, llamándome a seguirlo. Era un día como cualquier otro, pero en ese momento, todo cambió. Sentí una voz suave y clara que me decía: Enoch, camina conmigo, y te mostraré el camino. No sabía qué significaba, pero sabía que era un llamado a algo más grande que yo mismo. Comencé a buscar a Dios con todo mi corazón, a leer sus palabras y a obedecer sus mandamientos. Y a medida que lo hacía, sentí su presencia en mi vida de una manera cada vez más real. Dios me estaba llamando a una relación más profunda con Él, a una vida de comunión y amistad. Me estaba llamando a ser un hombre de fe, a confiar en Él en todo momento, a creer en su bondad y su amor. Y así, comencé a caminar con Dios, a seguir su voz y a obedecer sus mandamientos. Me enseñó a confiar en Él, a creer en su provisión y a esperar en su tiempo. Me enseñó a ser paciente, a esperar en Él, a creer que todo lo que Él hace es para mi bien. A medida que caminaba con Dios, comencé a notar cambios en mi vida. Mi corazón se estaba transformando, mi mente se estaba renovando, y mi espíritu se estaba fortaleciendo. Me sentía vivo, lleno de esperanza y de fe. Pero no fue fácil. Hubo momentos de duda, de miedo, de incertidumbre. Hubo momentos en que me sentí solo, abandonado y sin esperanza. Pero Dios siempre estuvo allí, guiándome, fortaleciéndome y amándome. Y a medida que continuaba caminando con Dios, comencé a ver la diferencia que hacía en mi vida. Comencé a ver la belleza en las cosas simples, la alegría en las pequeñas cosas, la paz en medio de la tormenta. Comencé a ver a Dios en todo, a sentir su presencia en cada momento, a escuchar su voz en cada situación. Y así, mi llamado se convirtió en mi vida. Me convertí en un hombre de fe, un hombre que caminaba con Dios, un hombre que confiaba en Él en todo momento. Y a medida que lo hacía, sentí su presencia en mi vida de una manera cada vez más real, más fuerte, más poderosa. Pero ¿a dónde me llevaría este llamado? ¿Qué me esperaba en el camino? La historia continúa. Mi caminata con Dios. Mi caminata con Dios fue un viaje increíble, lleno de momentos de comunión y cercanía con Él. Durante 365 años, caminé con Dios, y en cada paso, sentí su presencia a mi lado. Me enseñó a confiar en Él, a creer en su bondad y su amor, y a esperar en su tiempo. Recuerdo las mañanas en que me levantaba temprano para orar y meditar en su palabra. Me sentaba en un lugar tranquilo, rodeado de la naturaleza, y sentía su presencia en el viento, en el sol, en el canto de los pájaros. Me hablaba en un susurro suave, y yo escuchaba con atención,
sintiendo su amor y su guía en mi corazón. Dios me enseñó a ver la belleza en las cosas simples, a apreciar la vida en todas sus formas y a encontrar la alegría en la simplicidad. Me enseñó a ser agradecido, a contar mis bendiciones y a reconocer su mano en todo lo que hacía. Pero mi caminata con Dios no fue siempre fácil. Hubo momentos de prueba, de duda, de miedo. Hubo momentos en que me sentí solo, abandonado y sin esperanza. Pero Dios siempre estuvo allí, guiándome, fortaleciéndome y amándome. Me enseñó a confiar en Él, a creer en su provisión y a esperar en su tiempo. Me enseñó a ser paciente, a esperar en Él, a creer que todo lo que Él hace es para mi bien. Y a medida que lo hacía, sentí su presencia en mi vida de una manera cada vez más real, más fuerte, más poderosa. Mi caminata con Dios me llevó a lugares que nunca imaginé, me presentó a personas que nunca conocí y me dio oportunidades que nunca soñé. Me enseñó a ver la vida de una manera diferente, a encontrar la esperanza en la desesperanza y a creer en la posibilidad de lo imposible. Y a medida que caminaba con Dios, comencé a ver la diferencia que hacía en mi vida. Comencé a ver la belleza en las personas, la bondad en los desconocidos y la gracia en los errores. Comencé a ver a Dios en todo, a sentir su presencia en cada momento, a escuchar su voz en cada situación. Mi caminata con Dios me cambió, me transformó, me hizo ser el hombre que soy hoy. Y a medida que continúo caminando con Él, sé que siempre estaré en su presencia, siempre estaré en su amor y siempre estaré en su camino. Pero ¿a dónde me llevaría esta caminata? ¿Qué me esperaba en el camino? Mi relación con Dios. Mi relación con Dios fue una de las cosas más importantes en mi vida. Fue una relación profunda y personal, llena de amor, confianza y comunicación. Dios me amaba y yo lo amaba a Él. Me escuchaba y yo lo escuchaba a Él. Me guiaba y yo lo seguía. Recuerdo las veces que me sentaba con Él en silencio, simplemente disfrutando de su presencia. No necesitábamos palabras, porque nos entendíamos perfectamente. Me conocía mejor que yo mismo, y yo lo conocía a Él de la misma manera. Dios me enseñó a confiar en Él, a creer en su bondad y su amor. Me enseñó a ser honesto con Él, a confesar mis pecados y a pedirle perdón. Me enseñó a ser agradecido, a contar mis bendiciones y a reconocer su mano en todo lo que hacía. Mi relación con Dios era como una conversación entre amigos. Le contaba todo, mis miedos, mis dudas, mis sueños. Y Él me escuchaba, me guiaba y me fortalecía. Me hacía sentir que no estaba solo, que Él estaba conmigo siempre. Pero mi relación con Dios no fue siempre fácil. Hubo momentos en que me sentí lejos de Él, en que no entendía por qué hacía ciertas cosas. Pero Él siempre estaba allí, esperándome, llamándome a volver a Él. Me enseñó a buscarlo, a anhelar su presencia, a desear su amor. Me enseñó a ser paciente, a esperar en Él, a creer que todo lo que Él hace es para mi bien. Mi relación con Dios me cambió, me transformó, me hizo ser el hombre que soy hoy. Me enseñó a amar, a perdonar, a ser compasivo. Me enseñó a vivir, a disfrutar de la vida, a encontrar la alegría en las cosas simples. Y a medida que continuaba creciendo en mi relación con Dios, comencé a ver la diferencia que hacía en mi vida. Comencé a ver la belleza en las personas, la bondad en los desconocidos y la gracia en los errores. Comencé a ver a Dios en todo, a sentir su presencia en cada momento, a escuchar su voz en cada situación. Mi relación con Dios fue la base de mi vida, la fuente de mi fuerza, la razón de mi esperanza. Y a medida que me preparaba para dejar esta vida, sabía que mi relación con Él sería la que me llevaría al cielo. Pero, ¿qué pasó cuando llegó el momento de dejar esta vida? ¿Cómo me llevó Dios al cielo? Mi familia. Mi familia fue una parte muy importante de mi vida. Me casé con una mujer piadosa y juntos tuvimos un hijo llamado Metusela. Fue un regalo de Dios, y lo criamos en la fe, enseñándole a caminar con Dios como yo había hecho. Metusela fue un hijo obediente y fiel, y me dio mucho gozo verlo crecer en la fe. Lo enseñé a leer la palabra de Dios, a orar y a confiar en Él en todo momento. Y a medida que crecía, se convirtió en un hombre justo y temeroso de Dios, como su abuelo y su padre. Mi familia fue una bendición de Dios para mí. Me apoyaron en mi caminata con Dios, me animaron a seguir adelante y me ayudaron a criar a mi hijo en la fe. Y aunque mi esposa falleció antes que yo, Metusela siguió siendo un apoyo y un consuelo para mí. Mi familia me enseñó la importancia de la fe y la obediencia.
Me enseñó a confiar en Dios en todo momento, a creer en su bondad y su amor, y me enseñó a transmitir esa fe a las generaciones siguientes, para que ellos también puedan conocer a Dios y caminar con Él. A medida que mi familia crecía, me di cuenta de que mi legado no sería solo mi propia vida, sino la forma en que había influido en ellos. Me di cuenta de que mi relación con Dios no era solo para mí, sino para todos aquellos que me rodeaban. Y así, mi familia se convirtió en una parte integral de mi historia con Dios. Me enseñaron a amar, a perdonar y a confiar en Él en todo momento. Y me dieron la oportunidad de transmitir mi fe a las generaciones siguientes, para que ellos también puedan conocer a Dios y caminar con Él. Pero, ¿qué pasó con mi familia después de que me fui? ¿Cómo continuaron ellos su caminata con Dios? La historia de mi familia es una continuación de mi propia historia, y es una historia que vale la pena contar. Mi legado es algo que me ha preocupado mucho a lo largo de mi vida. ¿Qué dejaré atrás cuando me vaya? ¿Qué recordarán de mí? Pero a medida que caminaba con Dios, me di cuenta de que mi legado no era algo que yo pudiera crear por mí mismo. Era algo que Dios mismo estaba creando a través de mí. Mi legado es la forma en que influí en mi familia, en mis amigos y en todos aquellos que me rodeaban. Es la forma en que les enseñé a caminar con Dios, a confiar en Él y a obedecerle. Es la forma en que les mostré el amor y la gracia de Dios. Pero mi legado no se limita solo a las personas que conocí en esta vida. También es la forma en que mi historia ha sido registrada en la Biblia, para que todos puedan leerla y aprender de ella. Es la forma en que mi ejemplo ha inspirado a generaciones de creyentes a seguir a Dios y a caminar con Él. Mi legado es también la forma en que mi hijo Metusela continuó mi obra. Él también fue un hombre de fe, y su hijo, Lamech, también siguió los pasos de Dios. Y así, mi legado ha continuado a través de las generaciones, hasta llegar a vosotros. Pero mi legado no es solo algo del pasado, es algo que sigue vivo hoy en día. Es la forma en que mi historia ha inspirado a personas a buscar a Dios, a confiar en Él y a obedecerle. Es la forma en que mi ejemplo ha mostrado que es posible caminar con Dios y disfrutar de una relación personal con Él. Y así, mi legado es algo que me llena de gozo y de orgullo. No porque sea algo que yo haya hecho, sino porque es algo que Dios ha hecho a través de mí. Es un recordatorio de que, cuando caminamos con Dios, podemos hacer cosas increíbles y dejar un legado que dure para siempre. Pero, ¿qué significa esto para vosotros? ¿Cómo podéis dejar un legado que dure para siempre? La respuesta es simple: caminad con Dios, confiad en Él y obedecedle. Y cuando lo hagáis, vuestro legado será algo que os sobrevivirá a vosotros mismos, algo que inspirará a generaciones futuras a buscar a Dios y a caminar con Él. La maldad de la humanidad. La maldad de la humanidad es un tema que me ha preocupado mucho a lo largo de mi vida. Viví en una época en que la humanidad estaba sumida en la maldad y la corrupción. La violencia y la injusticia llenaban la tierra, y Dios estaba disgustado con la humanidad. Recuerdo las noches en que me sentaba a orar y a llorar por la humanidad. Me sentía abrumado por la cantidad de maldad que veía a mi alrededor. La gente se había apartado de Dios y se había entregado a sus propios deseos y pasiones. La tierra estaba llena de violencia, de robos, de asesinatos y de todo tipo de maldad. Pero no era solo la maldad externa lo que me preocupaba. Era la maldad que veía en el corazón de los hombres. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Jeremías 17:9. Y es cierto, el corazón del hombre es capaz de hacer cosas terribles, cosas que no se pueden imaginar. Dios me mostró la maldad de la humanidad de una manera que me hizo temblar. Me mostró la corrupción y la depravación que había en el corazón de los hombres. Me mostró la forma en que la humanidad se había apartado de Él y se había entregado a la idolatría y al pecado. Pero a pesar de la maldad de la humanidad, Dios no se rindió. Él sigue amando a la humanidad y quiere salvarla. Él envió a su Hijo, Jesús, para que muriera por nuestros pecados y nos diera la oportunidad de ser salvos. La maldad de la humanidad es un recordatorio de que necesitamos a Dios. Necesitamos su gracia y su misericordia. Necesitamos su salvación. Y si no la tenemos, estamos perdidos en la oscuridad y la desesperanza. Pero hay esperanza. La Biblia dice que Dios es amor, 1 Juan 4:8. Y su amor es mayor que cualquier pecado o maldad. Su amor es capaz de limpiar y purificar a la humanidad. Y si nos entregamos a Él, Él nos dará la oportunidad de ser salvos y de vivir una vida nueva en Él. La maldad de la humanidad es un tema serio, pero no es el fin de la historia. La historia continúa con la gracia y la misericordia de Dios.
y es una historia que vale la pena contar. Dios me habla. Dios me habla de una manera que me hace temblar. Me habla de una manera que me hace sentir que estoy en la presencia del Creador del universo. Me habla de una manera que me hace saber que Él es el Señor de todo. Recuerdo la primera vez que Dios me habló. Estaba en un lugar tranquilo, rodeado de la naturaleza. Sentí una voz suave y clara que me decía: Enoc, camina conmigo, y te mostraré el camino. Me sentí abrumado por la presencia de Dios, pero al mismo tiempo, me sentí atraído por Él. Dios me habló de su amor por la humanidad. Me habló de su deseo de salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. Me habló de su plan para enviar a su Hijo, Jesús, para que muriera por nuestros pecados y nos diera la oportunidad de ser salvos. Me habló de la importancia de la fe y la obediencia. Me dijo que la fe es la clave para caminar con Él, y que la obediencia es la forma de demostrar nuestra fe. Me dijo que si le obedecía, Él me guiaría y me protegería en todo momento. Dios me habló de la maldad de la humanidad, pero también me habló de su amor y su misericordia. Me dijo que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la salvación. Me dijo que Él es un Dios de amor y de gracia, y que siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar a aquellos que se arrepienten. Me habló de la importancia de la comunión con Él. Me dijo que la comunión con Él es la clave para vivir una vida plena y satisfactoria. Me dijo que si me comunico con Él, Él me guiará y me enseñará todo lo que necesito saber. Dios me habla de una manera que me hace sentir que estoy en la presencia del Creador del universo. Me habla de una manera que me hace saber que Él es el Señor de todo, y me hace sentir que soy su Hijo, y que Él me ama con un amor eterno. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios en nuestra vida? La respuesta es simple. Debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón, y Él nos hablará. Debemos escuchar su voz y obedecerle, y Él nos guiará y nos protegerá en todo momento. Mi rapto al cielo. Mi rapto al cielo fue un evento increíble, un momento en que Dios me llevó a un lugar donde la muerte no existe, donde la vida es eterna, donde la presencia de Dios es la única realidad. Recuerdo el día en que Dios me llamó a un lugar secreto y me dijo que era hora de irme. Me sentí un poco triste, porque sabía que iba a dejar atrás a mi familia y a mis amigos, pero al mismo tiempo me sentí emocionado, porque sabía que iba a estar con Dios. Dios me llevó a un lugar donde la atmósfera era diferente, donde el aire era puro y fresco, y donde la luz era más brillante que el sol. Me sentí como si estuviera en un sueño, pero sabía que era real. De repente, me vi rodeado de ángeles, que me miraban con ojos brillantes y me sonreían. Me sentí como si estuviera en la presencia de la gloria de Dios, y me sentí abrumado por la emoción. Dios me habló y me dijo: Enoc, es hora de que vengas conmigo. Me tomó de la mano y me llevó a un lugar donde vi cosas que nunca había visto antes. Vi la gloria de Dios, vi la belleza del cielo, vi la felicidad de los ángeles. Me sentí como si estuviera en un estado de éxtasis, como si estuviera fuera de mi cuerpo, como si estuviera en un lugar donde no había dolor, ni tristeza, ni muerte. Me sentí como si estuviera en la presencia del amor mismo, y me sentí amado y aceptado. Dios me mostró cosas que no puedo describir, cosas que no puedo explicar, cosas que solo se pueden entender en el cielo. Me mostró la historia del universo, me mostró el plan de la salvación, me mostró la gloria que nos espera a todos. Y entonces Dios me dijo: Enoc, es hora de que te vayas. Me llevó a un lugar donde vi a Jesús, el Hijo de Dios, que me sonrió y me dijo: Bienvenido, Enoc, a la gloria del cielo. Me sentí como si estuviera en casa, como si hubiera encontrado mi lugar en el universo. Me sentí como si estuviera en la presencia del amor mismo, y me sentí amado y aceptado. Y así, mi rapto al cielo fue un evento increíble, un momento en que Dios me llevó a un lugar donde la muerte no existe, donde la vida es eterna, donde la presencia de Dios es la única realidad. Mi legado eterno. Mi legado eterno es algo que me llena de gozo y de orgullo. No es algo que yo haya creado, sino algo que Dios ha hecho a través de mí. Mi legado eterno es la forma en que mi vida ha sido un ejemplo para otros. La forma en que he caminado con Dios, la forma en que he confiado en Él, la forma en que he obedecido sus mandamientos. Todo esto ha sido un testimonio para aquellos que me han conocido. Pero mi legado eterno no se limita solo a mi vida en la tierra. Es algo que continuará después de que me haya ido. Es la forma en que mi historia ha sido registrada en la Biblia, para que todos puedan leerla y aprender de ella. Mi legado eterno es la forma en que he influido en mi familia, en mis amigos, en todos aquellos que me han conocido.
la forma en que les he enseñado a caminar con Dios, a confiar en Él, a obedecer sus mandamientos. Pero mi legado eterno no es solo algo que se queda en la tierra. Es algo que continuará en el cielo, donde estaré con Dios y con todos aquellos que han creído en Él. Mi legado eterno es la forma en que he sido un instrumento en las manos de Dios. La forma en que Él ha usado mi vida para hacer su voluntad, para cumplir su plan. Y así, mi legado eterno es algo que me llena de gozo y de orgullo. No porque sea algo que yo haya hecho, sino porque es algo que Dios ha hecho a través de mí. Mi legado eterno es un recordatorio de que, cuando caminamos con Dios, podemos hacer cosas increíbles. Podemos ser un instrumento en sus manos. Podemos ser un testimonio para otros. Podemos dejar un legado que dure para siempre. Y así, mi legado eterno es algo que continuará después de que me haya ido. Será un recordatorio de que Dios es fiel, de que Él cumple sus promesas, de que Él es un Dios de amor y de gracia. Mi legado eterno es algo que me hace sonreír, algo que me hace sentir orgulloso, algo que me hace querer gritar a todos: Dios es bueno, Dios es amor, Dios es fiel. Mi historia es un testimonio. Mi historia es un testimonio de la bondad y la fidelidad de Dios. Es un recordatorio de que Él es un Dios que ama, que salva y que restaura. Mi historia es un testimonio de cómo Dios me llamó a caminar con Él, de cómo me enseñó a confiar en Él, de cómo me guió a través de los desafíos y las pruebas. Mi historia es un testimonio de la gracia y la misericordia de Dios. Es un recordatorio de que Él no nos juzga por nuestros errores, sino que nos ama y nos perdona. Mi historia es un testimonio de la fidelidad de Dios. Es un recordatorio de que Él cumple sus promesas, de que Él es un Dios que no cambia. Mi historia es un testimonio para todos aquellos que la lean. Es un recordatorio de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es un recordatorio de que Él es un Dios que ama, que salva y que restaura. Mi historia es un llamado a la fe, a la esperanza y al amor. Es un llamado a confiar en Dios, a creer en Él y a seguirle. Mi historia es un testimonio de que Dios es real, de que Él es poderoso y de que Él es amor. Y así, mi historia es un testimonio que continuará siendo contado a través de las generaciones. Será un recordatorio de la bondad y la fidelidad de Dios, un recordatorio de que Él es un Dios que ama y que salva. Mi historia es un testimonio que te invita a ti a conocer a Dios, a experimentar su amor y su gracia, a caminar con Él y a vivir una vida que le glorifique. ¿Qué hará con este testimonio? ¿Lo ignorará o lo aceptará? La decisión es tuya. Mi oración es un susurro al corazón de Dios, un grito de amor y de gratitud hacia Él. Oh, Dios, mi Padre Celestial, te doy gracias por la vida, por el aliento, por la oportunidad de caminar contigo. Te doy gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Te doy gracias por la salvación, por la vida eterna, por la esperanza que me has dado. Señor, te pido que me guíes, que me dirijas, que me enseñes a caminar en tus caminos. Ayúdame a confiar en ti, a creer en ti, a seguirte con todo mi corazón. Protégeme de la tentación, fortaléceme en la prueba, consuélame en la tristeza. Hazme un instrumento de tu amor, un vaso de tu gracia, un reflejo de tu gloria. Y cuando llegue el fin de mi camino, llévame a tu presencia, para que pueda verte, para que pueda adorarte, para que pueda estar contigo para siempre. Amén. Esta es mi oración, un susurro al corazón de Dios, un grito de amor y de gratitud hacia Él. ¿Y tú? ¿Tienes una oración que compartir? ¿Un susurro al corazón de Dios, un grito de amor y de gratitud hacia Él? La importancia de la fe. La fe es el fundamento de nuestra relación con Dios. Es la base sobre la que se construye nuestra confianza en Él, nuestra creencia en su amor y su poder. La fe no es solo creer en la existencia de Dios, sino creer en su carácter, en su naturaleza, en su plan para nuestra vida. La fe es la que nos permite acercarnos a Dios, hablar con Él, escuchar su voz, sentir su presencia. La fe es la que nos da la fuerza para enfrentar los desafíos, para superar las pruebas, para perseverar en la adversidad. La fe es la que nos hace creer que Dios es capaz de hacer lo imposible, que Él puede cambiar nuestra situación, que Él puede sanar nuestras heridas. La fe es la que nos hace confiar en la bondad de Dios, en su amor, en su sabiduría. La fe es la que nos hace creer que Dios tiene un plan para nuestra vida, que Él nos ha llamado a un propósito, que Él nos ha dado dones y talentos para cumplir ese propósito. La fe es la que nos hace creer que Dios es fiel, que Él cumple sus promesas, que Él es un Dios que no cambia. La fe es la que nos hace creer que la vida eterna es real,
que la muerte no es el fin, que la resurrección es una promesa. La fe es la que nos hace creer que Dios es nuestro Padre, que Él nos ama, que Él nos cuida, que Él nos protege. En resumen, la fe es la clave para una vida plena, para una relación profunda con Dios, para una vida de propósito y significado. ¿Y tú? ¿Tienes fe? ¿Tienes confianza en Dios? ¿Tienes creencia en su amor y su poder? La obediencia es clave. La obediencia es la respuesta natural a la fe. Es la forma en que demostramos nuestra confianza en Dios, nuestra creencia en su amor y su sabiduría. La obediencia no es solo cumplir con un conjunto de reglas o mandamientos, sino es una actitud del corazón. Es una disposición a someternos a la voluntad de Dios, a seguir sus instrucciones, a hacer su voluntad. La obediencia es clave porque nos permite experimentar la bendición de Dios, su protección, su provisión y su guía. Cuando obedecemos a Dios, Él nos promete que nos bendecirá, que nos protegerá, que nos proveerá y que nos guiará. La obediencia también nos permite crecer en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios. Cuando obedecemos a Dios, demostramos que creemos en Él, que confiamos en su amor y su sabiduría. Pero la obediencia no es siempre fácil. A veces, nos pide que hagamos cosas que no entendemos, que nos pide que sacrifiquemos cosas que queremos, que nos pide que confiemos en Él en situaciones difíciles. Sin embargo, la obediencia es siempre la mejor opción, porque cuando obedecemos a Dios, experimentamos su paz, su gozo y su bendición. La obediencia es clave para una vida de fe, para una vida de confianza en Dios, para una vida de bendición y de propósito. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? ¿Estás dispuesto a someterte a su voluntad, a seguir sus instrucciones, a hacer su voluntad? Dios es fiel. Dios es fiel. Siempre ha sido fiel y siempre será fiel. Su fidelidad es una roca sólida en la que podemos confiar, un ancla que nos sostiene en medio de las tormentas de la vida. La fidelidad de Dios se manifiesta de muchas maneras. Él cumple sus promesas, siempre hace lo que dice que hará. Él es constante, no cambia con el tiempo ni con las circunstancias. Él es justo, siempre hace lo que es correcto y justo. Él es misericordioso, siempre nos muestra compasión y amor. La fidelidad de Dios es un consuelo en tiempos de necesidad, un refugio en la tormenta. Cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos abandonados, podemos recordar que Dios es fiel y que Él está con nosotros. La fidelidad de Dios también es un desafío. Nos llama a ser fieles a Él, a confiar en Él, a obedecerle. Nos llama a ser como Él, a amar como Él ama, a perdonar como Él perdona. Dios es fiel y su fidelidad es para siempre. Podemos confiar en Él, podemos creer en Él, podemos amarle con todo nuestro corazón. ¿Y tú? ¿Has experimentado la fidelidad de Dios en tu vida? ¿Has sentido su presencia, su amor, su cuidado? La vida eterna. La vida eterna es un regalo de Dios, un don que nos ofrece a través de su Hijo, Jesús Cristo. Es una vida que trasciende la muerte, una vida que es eterna y perfecta. La vida eterna no es solo una existencia sin fin, sino una relación con Dios, una comunión con Él. Es una vida en la que conocemos a Dios, en la que le amamos, en la que le servimos. La vida eterna es un futuro glorioso, un destino que nos espera a todos los que creemos en Jesús. Es un lugar donde no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay muerte. Es un lugar donde la justicia, la paz y la alegría son la norma. La vida eterna es un presente que podemos disfrutar ahora mismo. Es una vida que se vive en la presencia de Dios, una vida que se vive con propósito y significado. La vida eterna es un misterio, un secreto que solo se revela a aquellos que creen en Jesús. Es un regalo que nos ofrece Dios, un don que nos da sin merecerlo. ¿Y tú? ¿Has recibido la vida eterna? ¿Has creído en Jesús y has aceptado su regalo de salvación? El cielo es real. El cielo es un lugar real, un destino eterno para aquellos que creen en Jesús. Es un lugar de belleza, de paz, de gozo y de amor. En el cielo no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay muerte, no hay lágrimas, no hay tristeza, no hay miedo. Solo hay amor, gozo y paz. El cielo es un lugar de comunión con Dios, un lugar donde podemos estar en su presencia, donde podemos adorarlo y alabarlo. El cielo es un lugar de reunión, un lugar donde nos reuniremos con nuestros seres queridos que han creído en Jesús. Es un lugar de felicidad, de gozo y de amor. El cielo es un lugar real, no es solo un concepto o una idea. Es un lugar que existe,
un lugar que Dios ha preparado para aquellos que le aman. La Biblia nos describe el cielo como un lugar de belleza, un lugar donde hay ríos de agua cristalina, árboles de vida y puertas de perla. Es un lugar donde la luz de Dios brilla con intensidad, un lugar donde no hay noche. El cielo es un lugar de adoración, un lugar donde los ángeles y los santos alaban a Dios día y noche. Es un lugar de gozo, un lugar donde la felicidad es la norma. El cielo es real, y es un lugar que nos espera a todos los que creemos en Jesús. ¿Y tú? ¿Has pensado en el cielo? ¿Has considerado la posibilidad de pasar la eternidad en la presencia de Dios? La muerte no es el fin. La muerte no es el fin. Es solo un paso hacia la vida eterna, hacia la presencia de Dios. La muerte es un cambio de estado, un cambio de forma. Pero no es el fin de la existencia, no es el fin de la conciencia. La Biblia nos enseña que la muerte es un sueño del que despertaremos en la resurrección. Un sueño que nos llevará a la vida eterna, a la presencia de Dios. La muerte no es algo que debamos temer, no es algo que debamos lamentar. Es un paso necesario, un paso hacia la gloria, hacia la felicidad eterna. La muerte es un recordatorio de que la vida es corta, de que debemos aprovechar cada momento, de que debemos vivir cada día como si fuera el último. La muerte es un llamado a la reflexión, a la introspección, a la conversión. Un llamado a dejar atrás lo que no es importante, a enfocarnos en lo que realmente importa. La muerte no es el fin, es solo el comienzo de la vida eterna, el comienzo de la felicidad eterna. ¿Y tú? ¿Has pensado en la muerte? ¿Has considerado la posibilidad de la vida eterna? La resurrección. La resurrección es el evento más importante de la historia. Es el fundamento de la fe cristiana, el pilar sobre el que se sostiene nuestra esperanza. La resurrección de Jesús es la prueba de que la muerte no es el fin, de que la vida es más fuerte que la muerte. Es la demostración de que Dios es capaz de hacer lo imposible, de que Él puede vencer a la muerte y dar vida eterna. La resurrección de Jesús es también la promesa de nuestra propia resurrección. Si creemos en Él, si aceptamos su sacrificio, si seguimos sus pasos, también nosotros resucitaremos. Nuestros cuerpos serán transformados, serán hechos nuevos, serán hechos inmortales. La resurrección es la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la desesperanza. Es la esperanza de un futuro glorioso, de una vida eterna en la presencia de Dios. La resurrección es también un llamado a la fe, a la confianza, a la esperanza. Nos llama a creer en lo imposible, a confiar en el poder de Dios, a esperar en la vida eterna. La resurrección es el evento más importante de la historia, y es también el evento más personal. Es la respuesta a la pregunta más profunda del corazón humano: ¿qué hay después de la muerte? ¿Y tú? ¿Has considerado la resurrección? ¿Has aceptado la promesa de la vida eterna? Mi esperanza es en Jesús, en su amor, en su poder, en su promesa de vida eterna. Es la confianza de que Él me ama, me cuida y me guía a través de la vida. Mi esperanza es en la resurrección, en la promesa de que un día mi cuerpo será resucitado, que mi alma será reunida con mi cuerpo, y que viviré con Dios para siempre. Mi esperanza es en la vida eterna, en la promesa de que la muerte no es el fin, sino el comienzo de una vida nueva, una vida en la presencia de Dios. Mi esperanza es en la fidelidad de Dios, en su promesa de que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Es la confianza de que Él cumple sus promesas, de que Él es un Dios de amor y de gracia. Mi esperanza es en la comunión con Dios, en la promesa de que un día estaré con Él, de que le veré cara a cara, de que le conoceré como Él me conoce a mí. Mi esperanza es en la paz de Dios, en la promesa de que Él me da paz en medio de las tormentas, de que Él me calma el corazón, de que Él me da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi esperanza es en la alegría de Dios, en la promesa de que Él me da gozo en medio de la tristeza, de que Él me hace reír en medio de las lágrimas, de que Él me da la alegría que es mi fuerza. Mi esperanza es en Jesús, en su amor, en su poder, en su promesa de vida eterna. Él es mi esperanza, mi confianza, mi todo. ¿Y tú? ¿Tienes esperanza? ¿Tienes confianza en Dios, en su amor, en su poder?